Calimera, Calispera, Calinifta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pajarilla Podcast. Aquí continuaremos con esta serie de Heródoto. Y con esta parte, con la tercera, con el tercer libro llamado Talía, diremos que Talía era la musa conocida como la festiva. Era la musa de la comedia y de la poesía bucólica. Esta musa presidía en los banquetes y otras actividades festivas, otorgando dones en abundancia. Así que sin más, comencemos. Cambises, el sucesor de Ciro el Grande, se dirige contra el faraón de Egipto, Amasis. Un egipcio desertor, el cual se ha unido a los persas, dice a Cambises que pida una hija al faraón. Y esto como venganza, ya que Ciro recibió un tipo de burla en el pasado, puesto que éste llegó a pedirle una hija al faraón en su momento y le fue entregada a una mujer, por así decirlo, corriente, cuya verdad la revela la misma mujer. Se dice incluso que este suceso empujó a Cambises a tomar la resolución de conquistar Egipto por el honor de su padre. Otra versión dice que Casandana, la madre de Cambises, manifiesta su preocupación porque Ciro tiene una predilección por una egipcia y no por ella. Así que Cambises juraría que se vengaría de Egipto por esto. Y dicha expedición fue alentada por un desertor griego que estuvo al servicio de los egipcios, cuyo nombre era Fanes, el cual era natural de Halicarnaso. Este brindó información necesaria para la expedición. Además, para poder llegar hasta Egipto, sí o sí tenían que pasar por el territorio de los árabes, con los cuales hicieron un trato para poder obtener vía libre. Y en el momento de atravesar el desierto arábigo, los egipcios hacen una movida, y es que se vengan de Fanes. Lo que hacen es asesinar a sus hijos enfrente de él, sin él poder hacer absolutamente nada. Y la sangre de estos niños es mezclada con agua y vino en unas tinajas, y ellos se la beben. Todo esto porque Fanes estaba llevando hacia Egipto un ejército de lengua extraña. Recordemos que para los egipcios, los bárbaros eran aquellos que no hablaban egipcio. La decisión de Fanes para traicionar a su rey, al faraón, se desconoce y Heródoto no da muchos detalles al respecto. Y se libró una batalla donde murieron muchos de ambos bandos. Heródoto escribe que los esqueletos de los caídos aún están en el lugar y dice también que los huesos egipcios son más resistentes que el de los persas, ya que los egipcios tenían la costumbre de raparse la cabeza y depilarse el cuerpo y así podían ellos recibir más sol. Y algo de razón tiene, porque para poder tener un sistema óseo sano implica tomar el sol para que se genere o empiece la producción de vitamina D en el cuerpo. Los egipcios terminarían dando la espalda. Muchos huyen desordenadamente y esto es señal de que están perdidos. Y es cuando Cambises llega a la plaza de Menfis cuando Egipto queda en su poder. Luego pasarían a condición de esclavitud la hija del faraón, el cual también fue apresado, y Cambises estaba dispuesto a vengar a los caídos, porque decía que por cada persa caído tomaría la vida de 10 egipcios. Y aquí es importante aclarar algo. Si bien cuando Cambises empezó la expedición, Amasis era el faraón y durante el proceso llegó a morir. Y entonces el cargo de faraón lo sucedió Saménito, al cual le hicieron todas estas desgracias. Y también, por supuesto, le mataron al hijo. Pero fue por la actitud que tuvo este faraón Saménito con un mendigo que se ganó de cierta manera el respeto de Cambises y de los allegados a él, ya que siempre Cambises se esmeró por tratarlo bien mientras estaba en su poder, hasta el día en que se reveló que fue el día en que murió, y se dice que lo castigaron haciéndolo beber sangre de un toro. Entonces cuando le hicieron beber sangre de toro, falleció o murió en el acto. Luego de esta conquista, Cambises se proyecta para ir contra los cartagineses, los amonios y los etíopes. Sin embargo, contra los cartagineses no hace expedición alguna porque los fenicios los tenían por hijos y al ser los fenicios un número importante en el ejército, desistió. Así que se va contra los etíopes, a los cuales les envía regalos,
pero el rey de esta nación se da cuenta que son espías. Así que lanza una advertencia contra Cambises, donde le envía un arco y le dice que cuando un persa domine ese arco, ellos estarán listos para tomar Etiopía. Y es que dicho arco era bastante grande y bastante difícil de maniobrar y de tensar. Además, Richard, rey etíope, se mofaba de la longevidad de los persas, ya que este decía que ellos vivían hasta 120 años, mientras los persas vivían solo 80. Y como dato curioso, los etíopes, cuando encarcelaron a los espías, usaron grilletes de oro y no de bronce, porque para ellos el bronce era de mayor valor. Las razones las desconocemos. Otra cosa interesante es que ellos disecaban a los cadáveres y los ponían en sepulturas de cristal, y estos cadáveres en esa sepultura no olían mal. Sin embargo, a pesar del mensaje de los espías, Cambises marcha hacia Etiopía, lo cual fue un gravísimo error. Eso porque a mitad de camino se quedaron sin víveres y llegaron al punto de echar suertes y alimentarse de la carne del desafortunado. Error que Cambises notó demasiado tarde. Con respecto a los amonios, Cambises envía a sus aliados griegos para que marchen contra ellos, de los cuales nunca se supo nada, y los mismos amonios dicen que simplemente desaparecieron. Y aquí acontece algo que quiero que tengan muy presente, y es que aparece el dios Apis y los egipcios arman severa fiesta. Hacen la fiesta porque así lo ordenaba el dios, y como Cambises venía de un humor que ni él se aguantaba, por semejante pérdida contra los etíopes, manda a matar a los embusteros, y luego Cambises manda a llamar al dios. Apis era simplemente un novillo nacido de una vaca con ciertas características, así sin más, y Cambises hiere al novillo en el muslo con su espada, y así le da muerte a un dios. Y cuentan los egipcios que por esta iniquidad, el juicio de Cambises se fue por la borda. Primero porque manda a matar a su hermano Esmerdis, porque supuestamente vio en un sueño que este dominaba el arco que le había dado el etíope. Y también porque manda a asesinar a su hermana, la cual también era su esposa, y se dice que Cambises se casó con ella porque sí, porque se le dio la gana y porque podía hacerlo porque era el rey. Y es que este hombre empezó a ver enemigos en todos lados y se comparaba constantemente con su padre, algo que Creso le reprochó en su momento. Y otra locura que llegó a cometer fue disparar contra el hijo de Prexaspes. Este muchacho también era su nieto. Él decía que si fallaba el tiro significaba que el pueblo tenía una mala opinión sobre él, pero si acertaba, que el pueblo prácticamente lo quería, y terminó asesinando al muchacho de un flechazo al corazón. Y así se convenció de que iba por buen camino, y es que Prexaspes le sigue el juego porque estaba temiendo por su vida. Y en otra ocasión manda a enterrar de cabeza a 12 persas de las familias nobles. Incluso cuando Creso le dice que está cometiendo un error y se lo dice de la forma más amena, con el mayor tacto posible, Cambises lo manda a matar. Y Creso intenta huir, pero entonces lo atrapan. Y las personas que lo atraparon decidieron tenerlo en custodia. ¿Qué pasó? Lo tuvieron en custodia porque en cualquier momento Cambises se podía extrañar a este hombre y ellos fácilmente podrían entregárselo y recibir una recompensa por ello. Y efectivamente eso pasó. Cambises empezó a extrañar a Creso, pero terminó asesinando a los hombres que lo guardaron por haberlo desobedecido. Otras locuras que hizo fue abrir sepulcros y exhumar cadáveres porque sí, así como burlarse de las cosas sagradas e ingresar a lugares prohibidos. Y es que para Heródoto hay algo realmente importante. Él lo consideraba loco porque nadie en su sano juicio se burla de cosas sagradas, sobre todo aquellas consagradas por la costumbre. Y aquí va una recomendación. Sin importar el origen o el cómo llegaron ciertas costumbres, sobre todo de las religiones actuales, puede que no esté de acuerdo y tenga muchas cosas en contra, lo correcto es respetar dichas costumbres, ciertamente hasta cierto punto, valga la redundancia. Si quiere, uno tiene el derecho a no participar, pero no a mofarse de ellas, porque hacen parte de una cultura, de costumbres que de cierta forma, poco o mucho, han formado la sociedad en la cual vivimos. Y es que cada persona tiene por más bellas sus propias costumbres, y fue algo que el rey Darío en su tiempo llegó a demostrar. Darío hace llamar a unos griegos y les pregunta: ¿cuánto quieren por comerse los cadáveres de sus padres? Esos manes pegan el grito al cielo y dicen que por ningún precio lo harían. Luego llama a unos hombres indios, conocidos como los calasias, y por medio de intérpretes les pregunta: ¿cuánto quieren por quemar el cadáver de sus padres?
a lo cual ellos le suplican que no dijera tal blasfemia. Y es que estas preguntas reflejan la cultura del pueblo indio y griego, mostrando la percepción de alguien de afuera. Y es que el historiador Píndaro escribió: la costumbre es reina de todo, porque oyentes, las costumbres terminan por definirnos y darnos una identidad. Este experimento de Darío fue interesante porque prácticamente cambió el juego. Quería ponernos en el papel de las otras personas para practicar sus costumbres y ver que con nosotros no cuadran y que de las de nosotros son las mejores. Mientras Cambises estaba contra Egipto, los lacedemonios lanzan una campaña contra Samos, y alguien llamado Polícrates, por medio de una revolución, se apodera de esta isla. Dice la historia que Polícrates era una persona no grata, se metía con todo el mundo y era bastante irrespetuoso. Además, tomó muchas ciudades y tuvo tratados con Amasis, el faraón egipcio. Y la prosperidad de Polícrates era tanta que no se podía ignorar, y Amasis podría decirle que le tenía celos, y él le envía un papiro donde le dice lo siguiente: prefiero ganar unas veces, perder otras, que estar siempre ganando, porque aquellos que tienden siempre a ganar, acaban miserablemente, en completa ruina. Obedéceme y haz contra la fortuna lo que te diré. Piensa, y cuando halles la alhaja de más valor, por cuya pérdida más sufras, arrójala, de modo que nunca más aparezca entre los hombres. Y si después de esto tus fortunas no alternan con desastres, remédiate de la manera que te aconsejo. Básicamente le dijo que si no perdía, que perdiera voluntad, que siempre buscara ese equilibrio, porque recibiría un golpe del cual no se podría levantar. Y oyentes, este consejo se puede aplicar a más ámbitos de la vida, y a la vida misma, porque no es sano estar ganando siempre, porque la pérdida da temple, da plomo, da resiliencia, fortaleza mental. Ganar siempre solo hace que uno se cree que el mundo es así, que siempre será perfecto, y cuando venga el golpe será una cosa bien jodida. Y es por eso que muchos desdichados no terminan levantándose, terminan siempre así, miserablemente, porque durante toda su vida prácticamente ganaron, llega el golpe y quedan tendidos en la lona. Así que la invitación es a que fracasen, a que disfruten, a que lo hagan con estilo, como yo les digo a mis amigos: si las va a cagar, cáguelas con estilo. Polícrates hace caso al consejo y busca cuál alhaja sería aquella que le cause tal aflicción, y determina que es un anillo, el cual termina arrojando al mar, y esto le causaría, como no, una profunda tristeza. No obstante, poco tiempo después, un pescador atrapa un pez digno de regalárselo a un soberano, y eso hace. Y los criados encuentran en el vientre de dicho pez aquel anillo. Para Polícrates fue una obra de los dioses y envía un papiro a Amasis, el cual no lo ve como un buen presagio, al punto que llega a anular los tratados que tenía con Polícrates para no verse afectado por la desdicha que podría acarrear Polícrates en el futuro. No pasó mucho tiempo cuando los lacedemonios lanzaron una expedición contra Polícrates, llamados por el socorro de los samios. Los lacedemonios lo hicieron por intentar pagar una deuda vieja, una deuda del pasado, mientras que los corintios se fueron contra los samios por un ultraje del pasado. Dice Heródoto que esta fue la primera expedición de los lacedemonios hacia el continente asiático. Expedición que terminó en total fracaso cuando Polícrates tomó el control y se dedicó a defender prácticamente lo que era suyo. Así que a esta isla de Samos volveremos después. Mientras Cambises seguía con su locura, dos magos se sublemarían contra él, los cuales Cambises había designado como guardianes. Ambos descendían de los medos. Entonces, conocía la verdad sobre el destino de Esmerdis, el hermano de Cambises, que pocos sabían, ya que se decía que estaba por ahí y que no estaba muerto. Deciden usar su nombre para reclamar para sí el trono. Cambises, al enterarse de que su hermano posiblemente está vivo, le reclama a Presaxpes, sí, al que le mató al hijo, por la misión de asesinato de su hermano, y este hombre le dice que lo mató con sus propias manos. Entonces Cambises manda a llamar al heraldo que empezó a dar este mensaje y le ordena que le diga de dónde provenía el mensaje. Y al enterarse que provenía de los magos que él había designado, llora a su hermano, porque el Esmerdis con el que soñó era con el usurpador, no era con su propio hermano. Así que él marcha hacia Susa, que era la ciudad donde se encontraba el palacio, y al momento de bajarse del caballo,
la espada se le desenvaina y lo hiere en el muslo, justo en el mismo lugar donde hirió al dios egipcio Apis. Con la gravedad de la herida, pregunta dónde se encuentra, y cuando le dicen que se encuentra en Ecbatana, recuerda para su desgracia que un oráculo le dijo que moriría en aquella ciudad. Con el tiempo en contra, convoca a los persas principales a los cuales les revela la verdad y les insta a recuperar el poder, porque esto implicaría que la supremacía volvería a los medos si ellos no hacían nada. Muerto Cambises, sin descendencia por el trono, gobierna el dichoso Esmerdis, el cual todo el pueblo persa cree que es el verdadero, alentado esto con el nuevo discurso de Presaspes, donde este hombre aseguraba el haber desobedecido a Cambises y que no había matado a este joven. El usurpador gobierna por unos cuantos meses hasta que fue descubierto, ya que no hacía actos de presencia ante los persas principales y se mantenía encerrado. Y aquí llega un hombre clave, Otanes. Este hombre tenía una hija que era mujer de Cambises, de la cual el usurpador ahora disponía. A esta mujer, cuyo nombre era Fedima, le pide que se arriesgue para descubrir la verdad. Le pide que mientras esté con él en la cama, le tiente las orejas para saber si es el auténtico, porque Otanes sabía que aquel mago no tenía orejas y que Ciro en el pasado se las había mandado a quitar, por un hecho que se desconoce. Y aquella mujer así lo hace, y descubre que ese es un impostor, información que le daría después a su padre. Otanes habla de este asunto con Aspástines y Gobrias, a quienes se sumaron Intafrenes, Megabizo e Hidarnes. Y al último momento llegaría un personaje importante, Darío, hijo de Histaspes. Se enciende el debate. Darío alienta a que ataquen de una buena vez y Otanes a que sean cautelosos y tener paciencia. Pero el tiempo corre en contra, así que deciden aprovechar su condición de nobles para infiltrarse en el palacio, incluso si se hace necesario mentir, porque recordemos, para los persas era muy mal visto mentir. Llegaron a decir lo siguiente: una cosa ansiamos, tanto los que mentimos como los que decimos la verdad, mientras algunos, cuando persuadiendo con engaños han de ganar algo, dicen la verdad a otros para que con la verdad saquen algún provecho y para que se confíe más en ellos. Quiere decir que uno dice verdades o dice mentiras siempre con el objetivo de ganar. Y es tanta la vaina que se impacientan y llegan a apoyar a Darío para sacar a los magos del poder. Por otro lado, los magos buscan tener de su lado a Presaspes, quien tenía ese resentimiento contra Cambises y que por supuesto conocía la verdad, y le dicen que ofrezca su lealtad, que pregone a todo el mundo que quien gobernaba realmente es Esmerdis. Y Presaspes se sube a lo alto de la torre y empieza a pregonar. Pero en contra de lo esperado, él empieza a decir la verdad. Cuenta cómo Cambises asesinó a su hijo y lo mandó a él a matar a su hermano Esmerdis, y que quienes gobernaban eran los magos, y luego de su intervención se lanza al vacío. Presaspes, un hombre quien vivió toda su vida como un varón principal. Y queridos oyentes, se arma un mierdero ni el hijo de p***, y no hay otra forma de decirlo, literal, se arma un mierdero. Aquellos hombres decididos a destronar a los magos, conocidos como los 7, al enterarse de todo ese mierdero, se detienen y reconsideran. Otanes por su parte pide tiempo, y Darío dice que no hay mejor momento, y es un agüero el que les da la razón a Darío, el cual habían 7 halcones atacando a 2 buitres. Cuando llegan a la puerta, unos eunucos los detienen y al no ver más alternativas, se arma una pelea. Los 7 sacan sus dagas y comienza una carnicería en dicho palacio, y mientras esto pasaba, los magos hablaban de lo acontecido con Presaspes, y al oír el alboroto, uno toma un arco y el otro toma una lanza. Quien toma la lanza hiere a Aspástines en un muslo y a Intafrenes en un ojo, dejándolo tuerto, y así que más o menos pueden imaginarse la pelea iría de esta forma. Una sola en el pecho de los fuma, una sola en el pecho de los fuma, párenle la macheta, una sola en el pecho y fúmelo, eso, una sola en el pecho y fúmelo, una sola en el pecho y fúmelo, fúmelo, una sola en el pecho, caminen hacia adelante que el vago le retrocede, métasele, ñero, métasele a la macheta, eso. Sublime.
Y quien tomó el arco poco podía hacer porque ya tenían al enemigo encima, así que él decide huir a un cuarto oscuro, seguido por Gobrias y Darío, y Gobrias lo atrapa, y no sabe qué hacer porque está muy oscuro todo. Gobrias dice: ¿por qué no empleas las manos? Darío responde: por temor a herirte. Y Gobrias sin miedo le dice: Atraviesa la daga, aunque nos atraviese a los dos. No le importaba morir, lo importante era matar a ese mago. Y la daga de Darío acierta en el mago. Los usurpadores fueron decapitados y fueron asesinados más magos que se salieron al encuentro, y prácticamente casi matan a todos los magos. Y este día fue recordado por los persas por medio de una fiesta, conocida como la fiesta Matanza de Magos, y ese día ningún mago podía salir a la calle. Y luego de tanto alboroto, surge la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué pasará con el gobierno persa? Otanes dice que es mejor que el pueblo decida su propio destino, y que no sea un solo hombre el que lo haga, y explica por qué no es recomendable una monarquía, y el mejor ejemplo para ello fue Cambises y su locura, porque además una monarquía no le rinde cuentas a nadie, y tienen como no dos grandes vicios: la insolencia y la envidia. El poder corrompe y da ínfulas de grandeza, y un tirano tiende a ser envidioso, a pesar de poderlo tener todo, y siente que esta envidia va sobre todo contra sus súbditos, y es que esto es malo. Además, es malo por ejemplo si se le celebra mucho, y malo también si se le celebra poco, o sea, son personas que, por así decirlo, no están satisfechas. Por tanto, Otanes dice que el gobierno debe ser del pueblo, con una igualdad de ley para sus ciudadanos, donde las magistraduras sean dadas por sorteo, donde se deben rendir cuentas de la autoridad, y se somete al público a todas las deliberaciones que se hagan. Megaviso propone por su parte poner estos asuntos en manos de la oligarquía, siendo esta también una forma de abolir la tiranía. Sin embargo, consideraba poco recomendable dar el poder a un vulgo inútil, porque no se puede pasar de la insolencia de un tirano a la de un pueblo desenfrenado, porque el pueblo poco sabe, pero eso sí, se arremete sin juicio contra las cosas, por lo cual recomienda escoger a un grupo de varones excelentes y que a ellos se les sea otorgado el poder. Y finalmente Darío expresa su opinión. Él da la razón respecto al vulgo, que era un inútil, pero entra en desacuerdo con lo dicho respecto a la oligarquía. Además sostiene a la monarquía más ventajosa porque velaría mejor por sus ciudadanos y sería más fácil guardar los secretos de Estado. Por lo general en la oligarquía suelen generarse odios particulares, porque cada cual quiere ser cabeza e imponer su opinión, y esto llevaría a un odio mutuo, que formaría bandos, llevando a cabo asesinatos y desembocando así en una monarquía. Y si llegase a mandar el pueblo, es imposible que no surjan maldades, porque esta nace de una comunidad, no viene de malvados odios sino de cómplices entre sí, y es por eso que eligen a alguien que siempre esté al frente, y a ese que eligen siempre lo alzan como un rey, lo cual desembocaría en una monarquía otra vez, y eso es un pajazo mental, decir que vamos rotando y vamos eligiendo nuevos representantes, porque casi en toda la historia de una nación siempre han gobernado los mismos, y cuando se cambia el patrón, cuando se cambia el que está gobernando, pues siguen gobernando los mismos otra vez, porque ellos vuelven a poner en el poder personas que están en su afición, ya sea en su familia, ya sea en su círculo de amigos. Así que básicamente lo que dice Darío es que todo tiende a converger en la monarquía. No podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevó? De vuelta a mí. Los 4 restantes que no dieron su opinión se adhieren a la razón de Darío, y Otanes sale del juego, se hace a un lado, dice que no quiere que lo manden ni tampoco quiere mandar, y acepta ceder si ni él ni sus descendientes están en la perpetuidad de órdenes, que solamente van a ser juzgados si se llegan a transgredir las leyes persas. Y Heródoto da fe de que es la única casa la cual está libre, a la cual se le manda solamente lo que ella quiere. Y antes de tener un soberano, acuerdan que cualquiera de los 7 puede ingresar al palacio sin anunciarse, a menos que el rey esté con una mujer. Así que los 6 resolvieron lo siguiente: montarían cada uno en su caballo, y al salir el sol, el caballo que relinche primero determinará cuál de los jinetes será el rey. Por esto Darío habla con su caballerizo para ser él el ganador, para lo cual existen varias versiones de cómo lo hizo. Sin embargo, la cuestión fue que
cuando él ganó, cuando su caballo relinchó primero, retumbó un rayo en un cielo que se encontraba sereno y despejado, convirtiéndose esto en un buen augurio, como una aprobación de los dioses de la decisión de que Darío sería el rey, cumpliéndose así el sueño de Ciro con respecto a Darío, ese que se vio en el primer episodio, siendo este aquel que tomaría Asia y Europa, y aquí los 5 restantes se postrarían ante él, convirtiendo a Darío en el heredero del imperio persa. Por algo me llaman el rey del despecho. Yo nací para distraer el dolor. Bueno, no Darío Gómez el rey del despecho, el otro rey, realmente. Darío reestructuraría todo para tener una tributación justa, de acuerdo a la capacidad de las provincias. No por nada los persas dirían que él era un mercader, el cual con todo hacía comercio. Y justo aquí Heródoto describe a cada provincia y cómo éstas tributaban, así como los pueblos aliados quienes brindaban una ofrenda. Y en todas estas cosas mencionadas por Heródoto, quiero mencionar a Arabia. Los árabes eran más que todo aliados, así que ellos ofrendaban de buena forma y tenían una gran fama, las especias. La primera de ellas era el incienso, el cual era un visaje a obtener, realmente era complejo. Para ello necesitaban un saumerio de estoraque con el fin de ahuyentar a las sierpes voladoras de pequeño tamaño y de color vario, las cuales siempre estaban en enjambre por cada árbol de incienso. Dicen que estas criaturas son las que llevan la guerra contra Egipto, y según lo descrito por Heródoto, estas criaturas no son más que serpientes voladoras, serpientes con alas, las cuales seguramente resultaron extintas como muchas otras especies animales en el pasado por la mano del hombre. Y es curioso este tipo de especies, o sea, es casi que mitológico ver una serpiente con alas, pero si Heródoto se refiere a ellas en tiempo presente es porque existieron, pero no tenemos, por así decirlo, algo que nos las permita representar. Pero existieron. Ya veremos por qué. Heródoto enaltece la grandeza de la naturaleza y el por qué estas criaturas no pueblan la tierra. Heródoto observó que los animales de ánimo tímido y comestibles tienden a ser muy fecundos, caso contrario a los que son fieros y perjudiciales. Por ejemplo, la liebre apenas tiene una cría, ya está gestando otra, mientras que una leona, al tener a su cachorro, pierde la matriz. Esto por las garras del cachorro que terminan al final afectando la matriz de la madre cuando éste va creciendo. Afortunadamente las sierpes voladoras pertenecen al segundo grupo, y aquí ellas durante el coito, la hembra asesina al macho y por venganza los hijuelos en gestación devoran a la madre en el vientre, y de este modo es que los hijuelos salen a la luz. Y así Heródoto dice también que hay serpientes que no son perjudiciales y que tienen muchos hijuelos, y estas sierpes voladoras solamente existen, por eso digo, él habla en tiempo presente, pero realmente existían en Arabia y solo Arabia. Así que una especie que si acaso no conocían, ahora la conocen, pero no tenemos ni idea de más o menos cómo lucían. Por su parte, la canela la obtenían de una laguna poco profunda donde moraban animales parecidos a los murciélagos, y para ello ellos ingresaban con un traje de cuero que los cubría totalmente. El cinamomo es sembrado por las aves, quienes llevan las semillas hasta sus nidos que estaban hechos de barro, y cuando esta planta crecía, llegaba a un punto donde era tan grande que simplemente no podía soportarla ese nido, y se caía, y ahí llegaban los recolectores y se llevaban el cinamomo. Y el ledano, dice Heródoto, que nace en un lugar maloliente, y esto porque lo recogían peinándole las barbas a los machos cabríos, porque los machos cabríos, quién sabe dónde se metían y pastaban unos arbustos que eran los que tenían esta especie aromática. Heródoto, como muchas personas más, creían que el mundo tenía sus bordes, y uno de estos era en el norte de Europa. Aquí todos tenían la fuerte creencia de que las cosas más raras y más hermosas provenían de dichos lugares, atribuyendo incluso que la riqueza que circulaba por todo el continente siempre venía de los extremos. Incluso llegaron a asignar criaturas mitológicas, por así decirlo, como los grifos. Intafrenes, uno de los 7,
muere por un desafuero. Este hombre quiso entrar a la fuerza del palacio cuando el rey estaba con una mujer, lo primero que dijeron que no hicieran y él lo hizo. Y ante dicha falta, Darío habla con nosotros para decidir qué van a hacer al respecto. Dicha acción levantó la sospecha de una posible sublevación de él, O sea, de Intafrenes y su familia. y por tanto todos ellos son encarcelados y condenados a muerte. Y aquí la mujer de Intafrenes le pide con lágrimas en los ojos a Darío por la vida de su hermano. Y cuando éste le pregunta por qué no pide la vida de su esposo o la vida de sus hijos, la mujer responde lo siguiente: Si los dioses lo permiten, puedo tener otro marido. Y si lo siguen queriendo, más hijos. Pero como mis padres están muertos, no puedo tener otro hermano. Dicha respuesta asombra a Darío y le entrega a esta mujer no solamente a su hermano, sino también a su hijo mayor. Y esta fue la historia de cómo terminó de mala forma uno de los 7. En otras tierras, Oretes, gobernador de Sardes, el cual fue designado sátrapa por Ciro, Sátrapa era la persona que era el gobernador. Este era el término que tenían los persas para sus gobernadores. le llega a ofrecer a Polícrates dinero, mucha plata para que éste pueda ejecutar una expedición, una empresa. Quería hacer algo. Polícrates no lo pensó mucho, ya que era bastante ansioso con lo que respectaba al dinero, y Oretes usa esta propuesta como un cebo para traicionarlo. Los agoreros intentaban persuadir a Polícrates de que no fuera. Incluso su hija tuvo un sueño donde este hombre era suspendido en el aire y era lavado por Zeus y ungido por el sol. Y era tanta la insistencia que le hacía a su hija que llegó a amenazar a su hija de que a su regreso ella seguiría siendo una doncella por muchos años más, algo que ella manifiesta preferir antes que perder a su padre. Y según lo previsto, Oretes traicionó a Polícrates y termina crucificándolo. Y aquí Zeus lo lavaría con su lluvia y el sol lo ungiría para hacerle emanar sus humores. Sin embargo, el tiempo castigaría a Oretes por lo infligido a Polícrates, y es que este man era terrible también, y llegó al punto de asesinar a unos mensajeros porque simplemente no le agradó el mensaje que le llevaban, por lo cual Darío decide castigarlo. No obstante, no quiere enviar una gran fuerza, quiere que sea primordial en ingenio, así que convoca a los persas principales, y se termina seleccionando la estrategia de Bageo, hijo de Artontes. Este man lo que hace es una gran cantidad de cartas, así cartas a lo maldita sea, y les pone el sello de Darío. Y con estas cartas, él tantea la reacción de los guardias, y al ver que estos le guardaban respeto a las cartas y ejecutaban lo ordenado por las mismas, este hombre decide revelar la última carta, donde se les ordena no servir más a Oretes y asesinarlo, cosa que ellos ejecutan sin demora. Luego de estos eventos, a Darío le acontece un accidente. Él, al intentar bajarse del caballo, se dobla un pie y se lo dobla bien pelle. Un esguince bien brutal, aunque incluso por la forma de describirlo de Heródoto, se le pudo haber dislocado el pie. El hecho fue que cuando él manda llamar a sus médicos egipcios, los cuales eran los mejores de la época, para solucionarle todo ese problema, le tratan tan agresivamente el pie que se lo dejan peor de lo que estaba, al punto que pasó 7 días y 7 noches en vela por el dolor. Y es al 8º día cuando le hablan sobre un hombre llamado Demócedes, proveniente de Crotona. Dicho hombre se encontraba vuelto mierda porque era uno de los esclavos de Oretes, y sin embargo le llegan a ordenar con amenazas de que aplique sus conocimientos en Darío, y él así lo hace. Lo hace de una forma muy diferente a la de los médicos egipcios, curando así con el pasar de los días el pie de dicho rey. Incluso Darío llegó a dar por perdido su pie. Darío iba a mandar a empalar a los médicos egipcios, pero Demócedes interviene para salvarle la vida. Con el tiempo este hombre se convertiría en alguien muy apreciado por el rey y su médico de cabecera, con muchos beneficios menos uno: volver a casa. Un día Atosa, quien era hija de Ciro y también esposa de Darío, no aguantó más el dolor que un absceso en el pecho le provocaba. Otro nombre con el que se conocen a estos abscesos son los famosos nacidos. Aquí se hincha un poco cierta parte de la piel, que puede ser cualquier parte de la piel, y por los gérmenes que la provocan, el cuerpo empieza a enviar glóbulos blancos a la zona, la cual se termina inflamando por el tejido muerto, los gérmenes y los mismos glóbulos blancos. Y por eso es que es común que cuando se va al médico por esta razón, se le receta un antibiótico, ya que lo que realmente existe es una infección.
y esos abscesos también pueden darse internamente en cualquier parte del cuerpo. Así que, oyentes de La Pajarilla, si llegan a tener esto, por favor, cuídense, los quiero mucho. Demócedes le pide a esta mujer a cambio que hable con Darío para él poder volver a su tierra. Así que un día en la intimidad, esta mujer le dice a su esposo que tiene todo para ser un hombre más que recordado, para llevar a cabo una hazaña sin precedentes, que ya todo está listo para ir a conquistar Grecia. La mujer dice que usa a Demócedes para que haga toda la actividad de exploración, puesto que él es griego y entiende mucho mejor la zona. Así que Darío lo envía junto con 15 persas de confianza y va cargado de riquezas para que él se las entregue a su familia cuando llegue a Crotona. Sin embargo, los persas tenían la orden de volver con Demócedes a cualquier costo, y a pesar que durante su travesía en Tarento, Italia, fueron encarcelados y Demócedes quedó libre, llegaron a recuperarlo y volver con él a Persia. Y se dice que esta fue la primera vez que los persas llegaron a Grecia. Luego, pasado el tiempo, Darío se apoderaría de Samos. Y todo empezó varios años atrás en Egipto, cuando él era un simple guardia. Se dice que un día había un hombre con un manto y lo quiso tanto que le ofreció comprárselo, y dicho hombre se lo regala sin más, porque dice que así deben ser las cosas. Aquel hombre tenía por nombre Silosonte, el cual era hermano de Polícrates y fue desterrado por este. Y cuando Silosonte se entera de lo que ahora es Darío, pide audiencia con el rey por haber sido un bienhechor. Y Darío, algo escéptico, decide dejarlo pasar, y al recordar el evento del manto, declara que ese es el hombre más generoso de todos, porque le dio un precioso manto cuando él no era nadie. Así que le prometió muchas riquezas, pero Silosonte pide la isla de Samos y ser repatriado, pero la pide sin contienda, sin derramamiento de sangre. Así que va junto a Otanes, uno de los 7, a recuperarla. Pero dicha recuperación provoca un gran derramamiento de sangre, sobre todo por una decisión de Otanes, lo cual va en contra de lo previsto inicialmente. Pero con el tiempo, dicho Otanes tuvo un sueño y también tuvo una enfermedad vergonzosa, que él se pone la 10 y decide reconstruir y repoblar aquella isla, anexando así a dicho territorio a los dominios persas. Y como si los problemas nunca acabaran, los babilonios se subleman contra los persas, dejando a Darío en una pésima posición. Para ello, los sublemadores empiezan a asesinar a casi todas las mujeres. Eso lo hacen para hacer rendir sus víveres y aguantar el sitio persa durante un buen tiempo. Tiempo que llegaría a desmoralizar hacia Darío, quien no podía hacer nada. Por más que se las ingeniara retomar el poder, no podía hacer nada. Dichos hombres tentaron al destino, diciendo que Babilonia sería reconquistada cuando una mula llegase a parir. Y a Zopiro, hijo de Megabizo, uno de los 7, una mula le parió. Algo rarísimo, porque las mulas son estériles. Sin embargo, Zopiro no le dice a nadie y traza un plan, ya que los persas recompensan muy bien la intrepidez humana. Este man se mandó a flagelar, a quitar la nariz y a quitar las orejas, y se presenta hacia Darío, y Darío no cree lo que ve y le pregunta por el malhechor de aquella infamia, y al Zopiro decirle que se lo infligió él mismo, le explica el plan a Darío. Aquí Zopiro le planea infiltrarse como alguien que fue puesto en desgracia por su rey, el rey Darío, y le dice a su soberano que tiene que estar dispuesto a sacrificar a varios miles de hombres. Esto para demostrar a los babilonios con hazañas militares que lo de él iba en serio. Así que para ganarse la confianza de estos empieza a hacer eso. Gana varias batallas arregladas hasta que lo elevan como guardián de la ciudad. Y cuando llega la hora de la verdad, Zopiro revela su verdadera intención y permite así que los persas retomen el control sobre Babilonia. A dicha ciudad Darío la repuebla con mujeres persas, y así dice Heródoto que todas las mujeres babilonias que están en ese momento son en su mayoría descendientes de los persas. Como era de esperarse, Zopiro es tenido en gran aprecio por Darío, el cual llega a manifestar que habría preferido que éste no hubiese padecido todo eso, aunque pudiese con ello conquistar 20 Babilonias, y todos los años le enviaba regalos de los más honorables. Y así culmina el tercer libro de Heródoto, con la reconquista de Babilonia. Claramente hay muchísimos datos interesantes en este libro, que por tiempo se me hace imposible comunicar, pero la invitación está abierta para que lean este registro histórico,
Uno que en lo personal es muy completo y ameno. Heródoto prácticamente es como si estuviera hablando con uno porque no le interesa ir tanto a fechas, sino le interesa simplemente contarle las cosas como él las escuchó, y siempre con varias versiones, algo bastante agradable, como un chisme, pero siempre buscando todas las partes, o sea, algo completo y bien informado. Recuerden que pueden apoyar a La Pajarilla siguiendo su contenido en las plataformas de Spotify y YouTube, así como en las redes sociales de Instagram y Facebook, las cuales por razones de la vida tengo algo descuidadas. Así que nada, Calimera, Calispera, Calinifta. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.